Buenas noches, bienvenidos a esta plática interesante. A nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, damos lectura de la hoja de vida, una parte de la hoja de vida del hermano Francisco. Francisco Barrera estudió el bachillerato técnico agrónomo del ITA de Buga en 1969. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia en 1978. Trabajó 14 años en flores de exportación. Es gerontólogo de la Universidad de San Buenaventura en 2001. Ha trabajado en el cuidado de personas mayores y en terapias biológicas e integrativas. Entonces, damos la bienvenida a Francisco Barrera. Adelante. Gracias, Alma. En este centro de los viernes, que es un horario nada fácil, pero ahí estamos. Entonces comenzamos con la primera diapositiva. Gracias, Alma. Gracias, permítame. Bueno, hay una ciudad de Colombia que quiero mucho, que se llama Buga. Ahí terminé el bachillerato agrícola y también estudié los 3 últimos años y también iba una vez al mes, en especial el segundo jueves de cada mes a dictar conferencias. Entonces, hacia 1996 dicté una conferencia que se llamaba Cerca de la reencarnación. Entonces hice un estudio de las diferentes culturas y encontré que en casi todas se hablaba de la reencarnación o retorno o metempsicosis, recibe muchos nombres. Incluso se hablaba más que el diluvio, que en muchas culturas se habla del diluvio universal. Más volumen, por favor. Tengo todo el volumen, yo les sugiero que se pongan los audífonos. Y estoy hablando fuerte. Bueno, entonces, imagínense, uno se queda mucho tiempo en la zona de confort y duré más de 25 años para volver a editar este tema. Y entonces, a pesar de que ya tenía ciertos elementos, claro, en este momento lo mejoré bastante. Esto está tomado, ¿qué le sucede al hombre después de la muerte? De unas conferencias radiales que editó el doctor José Manuel Estrada, también conocido como el Gran Gurú. ¿Y por qué ese nombre? Para los que no saben, él en su vida pública andaba por todos los países, muchas ciudades de los países que editaba. Estando en una ocasión en Panamá, alguien, cuando terminó la plática, él daba derecho a preguntas y respuestas, ¿no? Entonces alguien le dijo, Gran Gurú, y le hizo la pregunta. Entonces él dijo, ¿cómo dijo? Entonces dijo, Gran Gurú. A partir de ese nombre le gustó cómo lo habían llamado y, y se comenzó, uno de sus títulos era Gran Gurú. Su nombre lo indica. La siguiente lámina, por favor. Aquí, eh, la anterior, Alba, la anterior. Esta, ya está. Estaba mirando, no. Qué pena. Estaba mirando. En donde dice pensamiento científico filosófico. Entonces ahí tomé algunas notas porque hay una parte donde voy a hablar de algunos otros autores que plantean este tema. Entonces, pensamiento científico filosófico. Pónganle cuidado al título, científico y filosófico. O sea, en esto que ustedes han escuchado que se llama la era del Acuarios, y comenzó el 21 de marzo de 1948 a las 10 de la mañana, cuando el Sol entró en la constelación de Acuarios. Entonces se va a lograr un equilibrio entre la ciencia y la filosofía, religión,
sin querer decir que la una va a invadir el terreno de la otra, sino se van a complementar. Y observen las órbitas de los planetas ahí, de las constelaciones. En la siguiente lámina vemos al doctor José Manuel Estrada en la Media Torta, en Bogotá. Este es un sitio muy famoso donde los domingos a las 10 de la mañana generalmente hay espectáculos, conferencias y muchos cantantes. Por ejemplo, en una ocasión, cuando estaba haciendo la carrera de agronomía, estuvo Nelson Ned, cantante brasileño. No, había más de 50.000 personas, porque ahí donde ven hay unas graditas y más arriba espacios grandes donde el hermano mayor hablaba. Él no utilizaba micrófonos, que su voz era potente y no necesitaba. En esta ocasión él dijo, el hombre al nacer viene de lo abstracto a lo concreto, de lo espiritual a lo material. Está sometido a la ley de reencarnación. Cuando nosotros nacemos se llama encarnar, o sea, tomar carne. Y que sucede varias veces. Lo que en Occidente es la ley de acción y reacción. Los hindúes lo llaman el karma, ley de causa y efecto. El hombre al morir en este mundo pasa del estado físico concreto al estado abstracto y después del abstracto otra vez al concreto. Es un círculo. Al estado mental puro. Ha pasado de una polaridad a otra. Al morir pasa el hombre o el ser humano al sublunar, que es un lugar que se ubica entre las órbitas de la Luna y la Tierra. En algunas religiones lo llaman el purgatorio, el limbo. Al momento de morir en su lunar, vuelve a nacer en el mundo físico a través de la vida física de nuestros padres. La luna es la que nos controla durante nuestra evolución. El nacimiento y nuestra muerte están controlados por ella. Nuestra técnica va a ser, yo voy a poner aproximadamente 1 hora y al final habrá derecho a preguntas, respuestas, refutaciones. Algunas las pueden escribir en el chat para que no se nos olviden. En la siguiente lámina vemos al doctor José Manuel Estrada en Luxor. Él hizo un viaje por Egipto, la India y diferentes países de España y toda América. Luxor es una de las grandes ciudades sagradas de los egipcios, ¿no? Hace 4.000 años antes de Cristo. Son monumentos. Observen ahí, el maestro Estrada tenía aproximadamente unos 65 de altura y esos grandes monumentos, columnas, más grandes que el hombre de Tula que hay allá en México. Él dice, el hombre al morir comienza un sueño que le hace creer que no ha muerto. Y no es mentira. Lo que se muere es el cuerpo físico, no la entidad cósmica llamada hombre. U otros llamarían ser. El cuerpo físico es un vestido o uniforme que traemos para actuar en el escenario de cada reencarnación de la vida, representando nuestro rol teatral entre nuestros hermanos. Aclaro eso, porque habla del rol teatral. Entonces, en este momento a mí me tocó ser Francisco Herrera, estudiar agronomía y después hacer otra carrera, pero cuando desaparezca este plano volveré a actuar ¿sí? Como una dama, como una bailarina, como un sacerdote, como un yogi, o sea, un maestro de yoga en la India, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchos papeles para representar. Y la clave de ese papel que hacemos es no tomarlo a pecho, sencillamente presentamos la función y después ya el personaje queda en otro plano, ¿no? Seguimos nuestra vida, que es nuestra vida espiritual. Es como cuando tenemos una memoria o el chip del celular. Usted lo cambia y pone en uno que tenga más gigabytes, pero ahí está conservado toda nuestra experiencia. Cuando el hombre era un animal irracional, reencarnaba en un animal igual a él. A medida que va avanzando en la evolución, los cuerpos físicos van evolucionando y nunca retroceden. Pueden estancarse, pero nunca retroceder. Te explico este comentario de Maestro Estrada.
En algunos movimientos de Oriente, el hinduismo, los Hare Krishnas, se habla de que si uno se porta mal, entonces uno reencarna como animal. Y eso no es así. Esos son terrorismos espirituales que meten algunos movimientos para tener a sus feligreses o sus discípulos o sus seguidores, mejor seguidores, como sometidos, subyugados al miedo a la muerte, a- al más allá y todas estas cosas, ¿no? Es como si yo, cuando terminé el bachillerato, entonces al entrar a la universidad no me iba a decir, oiga, Francisco, tiene que regresarse al kindergarten porque, no, qué pena, terminé el bachillerato, ¿no? Entonces simplemente llenaba los requisitos. Entonces no se dejen asustar por estas cosas. Bueno, en la siguiente lámina está el maestro Estrada en una era una rueda solar. Se ha hablado siempre en todos los tiempos de la evolución de las grandes escuelas solares y lunares. En la era del Acuario, por ser positiva, es solar, ¿sí? Pero ha habido otras eras negativas como la de Pisces. Continúa diciendo el maestro, el doctor Estrada. La ley de encarnación es una ley de primera necesidad para la evolución de los mundos a través de la humanidad que los puebla. El hombre cada vez va adquiriendo un conocimiento mayor de sí mismo y del mundo que le rodea. Cada vez más se va acercando al conocimiento divino. En algunas partes se le llama conciencia, SC. Significa conocimiento con sabiduría, la SC. ¿Me explico? Por ejemplo, sabemos que el trago es malo para la salud. Sin embargo, vamos a inaugurar un edificio y lo primero que es un brindis, ¿sí? Cuando sabemos que es malo para la salud, qué pena. Utilicemos otra cosa, ¿no? Jugo de guanábana o un extracto de verde y así sucesivamente. Bueno, el hombre cada vez, entonces la conciencia. Esto nos demuestra la justicia divina a través de la ley de reencarnación. Esto es que la psiquis viene evolucionando desde el mineral hasta el superhombre y se le llama evolución de la vida y de la forma. O sea, todo está evolucionando, hasta una piedra está evolucionando. En una ocasión le preguntaban al doctor Estrada, entonces él decía, bajo la forma de una piedra, ahí está Dios, pero es inconsciente de que es Dios. En un vegetal ya comienza a tener cierta conciencia más sensible, ¿no? En el animal ya más a otro nivel y en el ser humano ya alcanza su pleno desarrollo, pero cada vez vamos más hacia adelante. En la siguiente lámina, el maestro está sentado de pie, perdón, sobre una roca gigantesca, haciendo el símbolo en esa del planeta Tierra, ¿no? Y con la mano derecha el dedo índice señalándose el cielo, ¿no? O sea, un equilibrio entre el yang y el yin, siendo el yang el firmamento y el yin la tierra, que tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra, ¿sí? La tierra es la escuela. La tierra es la escuela. Entonces, y hacer una escuela, desafortunadamente dicen los cosmobiólogos, los que estudian en cuestiones planetarias, la desarmonía entre el Sol y la Luna son 2 veces mayores que las armonías. Entonces, tenemos que aplicar una ley que casi no se conoce, se llama aceptología, que quiere decir aceptar las cosas porque pudieron haber sido peores. Pero también podemos hacer prevención, ¿no? Y sobre eso hay muchos sistemas que ayudan a eso. Aquellos que se entregan a los placeres no les interesa el conocimiento divino. Cada vez más se materializan hasta encontrarse en la evolución y no dejan de reencarnar, pero siempre estacionados, sufriendo los reveses de la ley. ¿Me explico? Son aquellas personas que repiten el curso una vez y otra vez y se quejan de los profesores
que Dios es injusto y cómo es posible que todas estas cosas suceden. Pero resulta que no está aprendiendo la lección, ¿sí? A lo que vino. Estos estancados esperan la nueva encarnación de la Tierra para reaparecer con una nueva oportunidad para salir avantes. Este tiempo entre encarnación e encarnación de la Tierra es llamada una eternidad. También significa tiempo, pero no infinito. Entiéndase, este estado del alma por una eternidad llamado también infierno. Pero no se asusten. Infierno en varios movimientos se considera como un estado inferior. Me explico, una persona que toma trago, que está ebrio, no está en sus cabales, está en un estado inferior a una persona como nosotros, ¿no? Sin querer que seamos orgullosos, sino que me refiero a nuestras capacidades, ¿no? A nuestra claridad mental. Una cosa es alma y otra es el espíritu. Ponga el cuidado. El alma es el ente que aún después de la muerte física sirve de vehículo al ser inmortal. En cambio, el espíritu es un fluido o vibración universal que mueve a la materia animada y aún a la mal llamada materia inanimada. Entonces son diferentes. En nuestra religión católica se confunden muy fácilmente estos términos, que el alma, que el espíritu. Entonces, les repito, el alma es el ente que aún después de la muerte física sirve de vehículo al ser inmortal. Hablamos hace un rato del chip. Uno le quita a la computadora la memoria, cumplió su función, dejamos este plano, pasamos a otro y estamos allí un tiempo y después volvemos con ese chip más otras cosas que tenemos que superar en este plano, ¿no? La materia. En la siguiente lámina está el doctor José Manuel Estrada en meditación. Hay un maestro que se llama Sadhguru, que una vez se los adelanto. Él dice que no está de acuerdo con esto de o sí, pero que no se debe hacer la cuestión de las regresiones, reencarnación y todo eso, y habla de una técnica de meditación que le enseña. Entonces, ¿qué hace uno en la meditación? La meditación establece un puente entre nuestra mente consciente y subconsciente. O sea, el consciente es aproximadamente el 5% de lo que estamos recordando, viviendo, y el subconsciente es aproximadamente el 90%. Otro 5% es lo que llamamos el inconsciente, nuestra parte instintiva animal. Perdón. Entonces, la meditación establece ese puente. Ahí, como tiene los dedos, le está estableciendo un contacto entre el cielo, el yang, y la tierra, el yin. La columna vertebral erguida. Se forma un triángulo energético entre la cabeza, el coxis y las piernas, ¿no? Entonces, aunque estuve el otro día en un curso de meditación donde el expositor, Luca Gambini, un amigo, hablaba de que él había estado en templos budistas y todo eso y planteaban que uno se podía meditar en cualquier postura, pero esta es la mejor, o sea, esta es la clásica. Sí, y por ejemplo, se imagina usted un enfermo en el hospital, horizontal, entonces hay que adecuarse a la situación. Entonces es importante la meditación. Nos permite una expansión de la conciencia, es ese conocimiento con sabiduría. En la siguiente lámina observamos al doctor José Manuel Estrada observando el firmamento. Cuando él tenía 10 años, le gustaba observar el firmamento, salía por la noche a mirar las estrellas, y sus amiguitos le decían, mira, mira cielos. A los 10 años, 1910, pasó el famoso cometa Halley, que viene a visitarnos cada 76 años aproximadamente. Y entonces Camilo Flammarion, el científico más grande en ese momento de la humanidad, francés, dijo que el planeta se iba a acabar. El cometa Halley iba a chocar con la Tierra, entonces todo el mundo
pidiéndole perdón al vecino, a los familiares, y llegó la noche crítica, pero desde días antes, el maestro Estrada decía, Dios no puede acabar con tanta belleza. Y el tío, que era un latifundista español, donde él vivía, se llamaba Coscorrón, y decía, chino bobo, deje decir esas cosas, no es que nuestra eminencia Camilo Flammarion, el máximo, la lumbrera que tiene la humanidad en este siglo, él dice que se va a estrellar. Y entonces seguía diciendo el maestro, Dios no puede acabar con tanta belleza. ¿Y quién ganó? Bueno, en la siguiente lámina observamos al maestro Estrada, eh, una postura que le gustaba a él, de descanso, y a pesar de sus vestiduras ser blancas, eh, buscaba que no se le ensuciara su ropa, ¿no? Observen la mirada, ¿no? Siempre como escudriñando no solo las personas, sino el paisaje. Dice, la Tierra se encuentra en su cuarta encarnación en los actuales momentos. La evolución espiritual de la humanidad es la evolución espiritual del planeta. Me explico. En la primera encarnación de la Tierra, que duró aproximadamente 15.000 millones de años, eso ya está aceptado por los astrónomos y todas esas cosas, la ciencia. Entonces, como cuando hay una gran explosión, algunos llaman el Big Bang, entonces comenzó a expandirse ese átomo hasta llegar a aproximadamente a 7.500 años, que es más o menos cuando uno tiene aproximadamente 40 años, y después comenzó a involucionar, o sea, a contraerse, e hizo una implosión, o sea, hacia adentro. Y en ese tiempo de los 15.000 millones de años, la Tierra comenzó su evolución y apareció el reino mineral, donde el mineral más evolucionado es el diamante, que tiene en una escala, el 10, una escala que se llama mineralogía, que puede rayar a todos los otros minerales, pero a él no lo pueden rayar, el diamante. Entonces, la máxima evolución. Entonces, después volvió otra vez su segunda encarnación del planeta Tierra. Entonces, pues fue expandiendo, apareció el reino mineral, después el vegetal y su máxima evolución, la rosa. Las orquídeas son de esta última etapa. Hace aproximadamente 20.000 años aparecieron sobre el planeta Tierra. Bueno, entonces se expandió y volvió a contraerse, a encogerse, a morir. Después comenzó otra vez la tercera encarnación de la planeta Tierra, aproximadamente 15.000 millones de años, un poquito más o un poquito menos. Eso no afecta a la marcha del universo. Y apareció el reino mineral, vegetal y después el animal, donde la máxima evolución del reino animal fue el simio, chimpancés, eran 4 grandes razas. Incluso hay una película donde plantean eso, de un francés que se llama Le Lut, y la película se llama La Guerra del Fuego. Si la buscan, es posible que esté en YouTube. Entonces ahí hablan de las 4 razas, de cómo se unieron, de cómo encontraron el fuego y alcanzaron la luz. O sea, su conciencia se expandió y ahorita estamos en la quinta encarnación del planeta Tierra. Entonces, donde apareció otra vez el reino mineral, vegetal, animal y humano, perdón, me equivoqué. El tercero fue el animal, nosotros ahorita estamos en la cuarta, el humano. Donde ahorita se dice que estamos como un bebé de 15 años, perdón, un joven de 15 años. Pero en cuanto a evolución, estamos hasta ahora en el pre-kinder, imagínense. Entonces, la gente no debemos preocuparnos que el planeta Tierra se va a acabar, que va a venir un cometa y nos va a explotar, y no sé qué. Tenemos cierto programa divino. Ahora, claro, tenemos que seguir en ciertos patrones de moral, de disciplinas, de relaciones espirituales y todas estas cosas. Mencioné antesito, dice, la evolución espiritual de la humanidad es la evolución espiritual del planeta.
Entonces, se considera que el ser humano, nosotros somos las células piramidales del planeta Tierra. O sea, somos el cerebro, la parte pensante. Entonces estamos interconectados, el ser humano con el planeta y a su vez el planeta con el Sol y así sucesivamente, sistema solar, Vía Láctea y más allá. Bueno, ¿cómo se viven estas edades? Se habla de 4 edades que constituyen una subraza y a su vez estas son 7 subrazas que forman lo que llama una raza raíz. Y después todo esto se va formando hasta que llega a constituir un Manvantara, que es una reencarnación de nuestro cosmos. No le leo todo porque honestamente no hay necesidad de complicarnos la vida. La siguiente lámina vemos al maestro Estrada con su capa de cenio. Esta era la vestidura que usaban los cenios, las sandalias, el porte, la barba. Ellos desde niños, desde que nacían, se hacía el voto nazareno, o sea, se dejaban crecer la barba, no se la podían tocar, o sea, recortar, y porque se ha encontrado que en el cabello se encuentra el silicio y nos permite mejorar la conexión. En Bolivia y ciertos países del mundo hay bastante silicio, entonces eso va a mejorar, y se usan las computadoras y otros tipos de tecnología avanzada. Entonces eso permitía como ser antenas en movimiento, ¿no? Permítame una anécdota. Salió una revista muy interesante que publicaba en España hace años. Entonces hay una serie de observatorios, antenas gigantes como la que hay en Chile, en Monte Palomar y todas estas cosas, ¿no? Y estaba el director de las antenas diciendo, había un señor meditando, parecido al maestro, estaba ahí afuera. Entonces le decía el científico, yo no entiendo cómo este hombre recibe más información que nosotros, que tenemos cientos de antenas parabólicas de diferentes tamaños y conectadas con el cosmos y con otras del mismo planeta Tierra, ¿no? También estoy recordando aquí lo de la importancia de la meditación. La Tierra es una entidad sideral, un ser con mayúsculas, que está como cualquier hombre en evolución y está sometida a la ley de reencarnación. O sea, nosotros somos el micro comparado con la Tierra. La Tierra es el macro, pero acuerden que decíamos de las células piramidales, las neuronas, todas estas cositas. Los mundos como la Tierra, con mayúscula, están sometidos a recorrer un ciclo de 7 reencarnaciones. De estas 7, en las 3 primeras se desarrolla en la parte material del planeta y se llama involución. O sea, acuérdense que venimos de lo mental, de lo espiritual, tomamos la forma, la materia, lo que en la India se llama el Kali Yuga, la edad de hierro, tiempo negro, de oscuridad. En su 4ª encarnación, la que estamos ahorita, comienza su ascenso, o lo que es lo mismo, comienza su evolución al Satya Yuga, tiempo divino, tiempo de luz, espiritualización, su unión con el gran todo. Bueno, ese Satya Yuga comenzó el 21 de marzo de 1948 a las 10 de la mañana, cuando el Sol entró a la constelación de Acuario. He encontrado que algunos hablan de cuando vino Jesucristo, ¿no? Y hubo como una etapa de transición, como un rompimiento entre esa Kali Yuga, época de oscuridad, edad de hierro, al Satya Yuga, que es la edad de oro. Pero, por ser el Acuarios una edad positiva, yo me inclinaría más por el 21 de marzo. Aunque, repito, en el universo, el tiempo, esto no afecta la marcha del universo. En su 4ª encarnación, bueno, ya dijimos, la Tierra es una entidad cósmica, es un ser que está siguiendo una línea evolutiva y está cumpliendo una misión en el cosmos. Su evolución está dividida en 4 etapas principales. La mineral, ya la dijimos, la vegetal, la animal y la humana. Pero pónganle cuidado, hay más. Nosotros estamos preparando
La Tierra se está preparando para una quinta y última expresión de la evolución llamada el superhombre o el hijo del hombre. ¿Sí? Bueno, en la siguiente lámina o diapositiva está el maestro Estrada alrededor de señalando una montaña con su dedo izquierdo, donde está hablando de esas energías telúricas que son más, digamos, más receptivas, más fuertes en las montañas. Recordemos los Himalayas, recordemos Machu Picchu, recordemos la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y así sucesivamente. Todos los países tienen no solo una, sino varios puntos magnéticos. En el siguiente lámina está el maestro Estrada y lo que llaman el hombre de Tula. Esto está como a 2 horas de Ciudad de México, Distrito Federal. Este hombre de Tula, hay varios, mide más de 5 metros. En 1982 estuve allá con mi esposa, habían unos guías turísticos, le preguntaban, pero no, honestamente no sabían nada, y sin vanidad, ¿no? Y entonces le dije a mi esposa, oiga, ¿por qué no nos quedamos y yo me puedo ir bien aquí como guía turista, ¿no? Pero no, ella decía que le gustaba Colombia porque es uno de los 7 países en el mundo que tiene el OM, Colombia. Bueno, pero ese es otro cuento. Entonces, haciendo como una especie de resumen de todo lo que nos plantea el doctor José Manuel Estrada, quien se le llama también el hermano mayor, no solo mayor por su edad, sino por su sabiduría, sus conocimientos, su sapiencia. Él dice, la evolución del planeta está ligada a la evolución del hombre. Y a su vez, la evolución del hombre está ligada a la del planeta Tierra, porque el planeta Tierra es un ser vivo. Los famosos temblores es que la Tierra está en movimiento y se desplaza, ¿no? Ahora, no hay que tenerle miedo a que la falla San Andrés y que los pronósticos de hace decenios dicen que no, no. Por ahora, seamos felices. Todo cuerpo posee una radiación llamada aura. Recuerden que nuestro planeta Tierra tiene la atmósfera, estratosfera, ese es el aura del planeta. Nosotros también tenemos el aura. Muchas figuras de los santos, de Jesucristo, se le pone una aureola en la cabeza, pero es en todo el cuerpo. Diferentes colores, pero no se preocupen por los colores porque esos cambian de acuerdo a nuestro estado emocional. La vida sobre la Tierra es la expresión del espíritu planetario. O sea, todo está interconectado, el micro con el macro, una célula y a su vez sus átomos son un microcosmos y a su vez esa célula con los tejidos con los órganos y los órganos con el ser humano y así sucesivamente, ¿no? El aura de la Tierra también se llama el sublunar, ya lo vimos, es el espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Krishna decía, hacia donde dirijas tu mente al momento de morir, nuestro pensamiento no sufre cambios al momento de la muerte. Lo vemos como característica de un sueño para el que muere, ¿no? En una de sus conferencias que dictó en Baja California, el maestro estaba, el hermano mayor, él planteaba de que, por ejemplo, una persona que está en la guerra y lo matan, o lo hieren, mejor, lo hieren. Entonces él regresa a su casa, pero claro, ya está muerto, pero él en ese nivel, en ese plano vibratorio, y regresa a su casa y piensa que sucedió un milagro y está con sus hijos y sus familiares y todas estas cosas, hasta que después se da cuenta de que ya no pertenece a este plano. Me explico mejor. En una ocasión le preguntaban al doctor Estrada en Bogotá, en 1974, yo estaba allí. Esto es lo que llaman enseñanza del audio oído, ¿no? No lo van a encontrar a lo mejor escrita,
y el último viernes de abril voy a dictar una charla sobre este tema, tradición oral, tradición iniciática. Entonces él decía que en el plano físico, emocional y mental era como si estuvieran sonando 3 orquestas al tiempo, o sea, una gran fiesta. Entonces cuando está terminando la primera orquesta, recuerden, los que les gusta bailar, que va disminuyendo como el ritmo, el tono, ¡zup! En nuestro cuerpo, en ese momento morimos, pero siguen sonando las otras 2 orquestas, las que tienen que ver con el plano astral y el plano mental. La del plano astral dura aproximadamente 7 días. En todas las grandes tradiciones, incluso en las culturas del África aparentemente subdesarrolladas, se ha encontrado esto. Ellos se hacen, cuando muere una persona, hacen fiestas de por lo menos 7 días. Otros 9 días como nosotros, los católicos. Entonces el novenario es para que el alma de la persona que murió, el astral, se dé cuenta que ya no pertenece a este plano y se va. ¿Me entiende? Hay esposas que son muy sensibles y captan las energías, entonces se aconseja moverle la cama del lugar, regalar las cosas del difunto, incluso a veces morirse porque son personas muy sensibles. Queda siguiente, sonando la siguiente, la mental. Ya cuando se va a terminar la tercera orquesta, comienza a disminuir el ritmo, pero en ese momento el átomo cimiento, el chip, las experiencias que uno recopiló en su alma, como el disco duro de una computadora, entonces recopila a uno informaciones de lo que va a realizar en la próxima encarnación o retorno y qué tarea trae. Entonces ya va uno tomando el espermatozoide que le va a permitir a uno continuar su proceso evolutivo. Bueno, ¿qué más le comento aquí? El hombre al morir no se da cuenta de que ha muerto, pasa de un estado físico concreto al astral. Ha pasado una polaridad a otra, están regidas por las mismas leyes. O sea, no importa el nivel vibratorio, así como no interesa el nivel vibratorio de una célula del ser humano o del planeta Tierra o sistema solar. Estamos sometidos a las mismas leyes. La conciencia crística, también llamada cósmica o el quinto reino, que estamos trabajando para la próxima encarnación del planeta Tierra, ya no viviremos en la Tierra. La vida es ininterrumpida. Simplemente la aparente muerte es un cambio de vibración, pero la vida continúa. En la Biblia hay una cita, comenta el doctor José Manuel Estrada, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, la importancia de todo lo que hagamos aquí. La vida después de la muerte es mental. La mente que rige el universo es la misma que nos rige. El mental es lo que interpreta todo. Venimos, repito, de lo abstracto a lo concreto y de la materia y a la materia, o sea, concreto materia. La ley de acción y reacción ya la habíamos mencionado. Recordemos lo que dice Hermes Trismegisto en un libro que se llama El Kybalión, como es aquí, es allá, como es abajo, es arriba, como es lo blanco, lo negro. Muy bien, la siguiente lámina. Aquí observamos un atardecer, un amanecer, como lo queremos tomar. El doctor José Manuel Estrada plantea, y algunos investigadores, que todo es como un renacer y nacer. Por ejemplo, cuando tomamos la primera inhalación, un niño que nace, le dan una palmada, estamos vivos. Y al exhalar, morimos. Constantemente estamos respirando, inhalando. El sol, en la aurora, el amanecer, es como un niño. Comienza a crecer, llega al mediodía, a las 12 del día, y después comienza su camino de retorno. Y los poetas dicen,
y al atardecer te contemplaba, amada mía, al morir el sol. Pero 12 horas después vuelve y continúa, ¿no? Y así es muchos procesos que nos están hablando de la continuidad. Un momentico. En el anterior, me hace el favor, Alma, gracias. En esta nos vamos a demorar un ratico, así que no se asusten. Aquí voy a citar varios autores como complementación de lo que dice el doctor José Manuel Estrada. Por ejemplo, Ocho tiene varios libros acerca de la resurrección, la reencarnación. En uno que se llama El ABC de la iluminación, él dice lo siguiente: si no tienes miedo a la muerte, ¿por qué te preocupa la resurrección? Cuando desaparece el miedo a la muerte, también desaparece y descubre que eres un eterno. No hay resurrección. ¿Sí ven? Entonces, si se dice que somos hijos de Dios y Dios es omnipresente, omnipotente y todas las cosas. Entonces, ahora, claro, y sobre eso hay polémica. Yo recuerdo que en una ocasión un amigo, Luis Hernando Contreras, me decía, no, pero es que usted no puede decir que es Dios, sino una expresión de Dios. Y entonces, pero los últimos conceptos que he escuchado, que me han gustado, es que así como una gota de agua al unirse al océano, antes se decía se convierte en el océano, ahora se plantea que el océano se hace igual a esa gota de agua para ser uno. Entonces, depende cómo lo veamos, ¿no? El micro, de todos modos, forma parte del macro y el macro del micro, y a su vez ese macro con el macrocosmos, porque es una sucesión inconmensurable, ¿no? Tiene otro libro muy bueno que se llama El de la vida y de la muerte. Hay una señora que se llama Karen Berg. Su esposo, Rad Berg, fue el fundador del Kabbalah Yoga Center de Nueva York. Tiene muchos libros. Mañana le voy a hacer llegar a los diferentes grupos una serie como de 10 videos que conseguí, cortico, ¿no? Porque eso lo pueden complementar más en YouTube, y hay algunos de 5 minutos, pero hay otros más amplios del mismo autor y todas estas cosas. Se lo mando mañana en los grupos donde me mandé la información de la invitación a la conferencia. Karen Berg tiene un libro que se llama Continuará, donde habla de la reencarnación y el proceso de nuestras vidas. Ella es cabalista. Ellos han logrado coger la cábala y llevarla a la vida práctica, ¿no? En este libro ella plantea, dice, el alma atraviesa por un proceso de limpieza espiritual. Antes de venir se nos muestra el rompecabezas, pero resulta que se nos olvida, ¿no? Y ahí es donde viene la importancia de la meditación, ciertas disciplinas que nos ayudan a estar más claros, no tomar, no fumar, mantener nuestro cuerpo lo más limpio, lo más sano posible, para estar receptivos. La vida es involucrarse, ¿sí? Tenemos que ser responsables. No, pues que Dios es el responsable porque nos puso aquí, entonces verá cómo me ayuda a evolucionar. No, 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 tenemos que poner nuestra parte. Cuanto más nos elevamos, más grandes se hacen nuestros desafíos. Entonces, como a un niño que le ponen un problema inicialmente 2 más 2 y él como que no da, pero después ya cuando aprende a sumar, entonces se le enseñan a la multiplicación y así cada vez va superando sus niveles de matemáticas. El doctor Estrada dice, del tamaño del sapo es la pedrada. Tranquilos que estamos grabando esta conferencia y se va a repartir. ¿Estás dando todo lo que te gustaría recibir? Plantea Karen Berg. Porque a veces queremos, sí, que nos lleguen cosas, pero si no sembramos, los hindúes son muy claros en esto, la ley del karma, causa y efectos. Si siembra limones, ¿cómo vas a esperar cosechar manzanas que están a buen precio, que son ricas, etcétera, etcétera? Ahora, debemos dar sin esperar nada a cambio, ¿no?
Por eso en la India se habla del karma yoga, el yoga de la acción. También está el bhakti yoga, el yoga de la mística, la devoción, el yoga, el hatha yoga de la salud. La idea es practicar todas estas de acuerdo para mantenernos más armónicos. La muerte no es el final, sino simplemente una oportunidad para representar un papel diferente. Recuerden que hablamos de una obra de teatro, que el maestro Estrada planteaba, de nuestra actuación. Se trata del alma para regresar a la luz, el lugar donde vino. Entonces, por eso es importante nuestra alimentación. ¿Se imagina uno comiendo carne animal, como decía Felipe, el amigo Mafalda, un cadáver? Entonces, ahí hay muerte, no hay vida. En cambio, si usted come una lechuga, una naranja que ha durado 6 meses recibiendo la luz del sol, el viento, el agua, la luz de las estrellas, la luz del cosmos, eso que llaman la energía yang, positiva, y de la Tierra recibe la energía yin. Entonces, imagínense, la luz necesita luz para continuar su proceso evolutivo. Sobre eso hay un grupo que se llama Nutrición en Acción, que funciona los jueves a las 8 de la noche, donde se habla de todas estas cosas sobre salud. El purgatorio para los cabalistas es el espacio entre la muerte y el juicio. Otros lo llaman el limbo, los católicos. Pero recuerden que nuestra tradición cristiana tiene muchas cosas de lo hebreo. ¿Qué más le comento sobre esto? Ella tiene un libro, el primero que más me gustó, dice, Dios usa lápiz labial. Entonces allí plantea de que leamos a Dios la figura de un hombre, pero ¿por qué no una mujer? ¿Sí? Dios usa lápiz labial. ¡Oh, bellísimo! Bueno, y aclara que el destino no es lo mismo que la predestinación. O sea, es diferente al libre albedrío. Deepak Chopra, el médico más famoso del mundo, porque él logró la síntesis entre la medicina occidental y la oriental. Él es hindú de nacimiento, pero después de que terminó medicina y trabajó varios años en la India, se vino para Estados Unidos. Lo encuentran mucho en YouTube. Lo mejor de él es venciendo el miedo a morir. Dura 30 minutos. Repito, posteriormente les voy a pasar la bibliografía y dónde consiguen esto. O mejor, les voy a mandar los videos. Yo soy signo Virgo y me gusta facilitar los procesos. Bueno, uno de los que más me gustó fue Raymond Moody, o Modi. Es un norteamericano, médico, investigador, científico. Él tiene varios libros y en uno plantea de que hizo más de 2000 con su equipo, ¿no? Pero él era la cabeza de personas que regresaban del túnel, ¿no? Y tiene incluso una película que se llama Vida después, vida después de la vida. No se consigue desafortunadamente. Sin embargo, en la sede de la Gran Fraternidad en Bogotá se pasó por allá en 1926. Entonces plantea lo siguiente, acerca de la muerte y del túnel y todas esas cosas, ¿no? Después de estudiar más de 2000 casos, en algunos libros, las 9 de la noche, en Bogotá, de algunos, muchos casos, él dice, como científico después y médico, después de estudiar más de 2000 casos, no puedo decir con precisión que existe la reencarnación. Pero también como científico, termina así su libro, no puedo decir que la reencarnación no existe. Entonces, ¿se dan cuenta? Porque él era médico y en Estados Unidos le pueden quitar a uno la licencia si lo que dice no tiene una sustentación científica. Y no es que lo dijo el doctor Raymond Moody, sino tiene que ser muchos casos, ¿sí? O sea, de experimentar y ya cuando se convierta de una hipótesis pase a ser teoría y después una ley. Bueno, hay también una película de National Geographic, dice al momento de la muerte, pero no la encontré.
Hay cosas que ponen y después las quitan, ¿no? Así como en YouTube, cuando la pandemia, ¿no? Jan Stevenson, hoy mandé, él hizo investigación, es uno de los norteamericanos que han investigado miles de casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas, y no solo en el Oriente, ¿no? Sino también en Occidente. Vienen de familias que creen en la reencarnación, otros que no, son casi ateos, y hay ciertas características que se ha tenido en cuenta para estos estudios. Se hacen en las verificaciones. Entonces, por ejemplo, una niña hablaba de que ella había vivido en tal pueblo, que su esposo era fulano de tal, más o menos de aproximadamente 3 años, y según los estudios, pues no se le podía inducir o enseñar todas esas cosas, ¿no? Y iban y el papá o la mamá a investigar ese pueblo, y sí, existía el señor, y un día, por ejemplo, llegó el señor con un familiar, y la niña una le dijo, ay, usted era mi esposo en la vida pasada, y usted era mi cuñado, y no sé qué, y comenzó a hablar cosas que solamente ellos sabían, ¿sí? Entonces, este caballero se llama Jan Stevenson, se lo voy a mandar después. Por donde se informaron, ahí le va a llegar. Denme hasta el lunes de plazo. Hay otro amigo que se llama Yogi Ramacharaka, ese es un inglés, William Walker Atkinson. Él habla muy bien después de la vida. Entonces dice, el problema de la gente es que quiere que comprobemos con cosas materiales algo que es inmaterial. Entonces, además la ciencia solamente ha comprobado el 5% de nuestra realidad. Él escribió muchos libros y cuando fue a la India su vida cambió. A pesar de ser un famoso psicólogo y escritor, cambió. Brian Weiss, uno de los más famosos, es un psiquiatra de ascendencia hebrea, estudió en Estados Unidos, psiquiatría, psicología, psiquiatría. Son muy famosos sus libros, Muchas vidas, muchos sabios, también se los voy a mandar el video. El Sadhguru, personaje muy famoso en YouTube, él habla de los peligros de recordar vidas pasadas. Entonces, póngale cuidado. Él dice que no está de acuerdo con la hipnoterapia. Él dice que si una persona a veces no puede con sus problemas de la vida natural, entonces mucho menos va, se imagina usted una madre tipo cáncer, toda o escorpiona, emotiva, susceptible, y entonces quiere saber qué fue de sus hijitos porque el marido no le interesa, y entonces, no, si no puede con esta vida, dice Sadhguru. Ahora, indudablemente, hay casos de que sí se pueden hacer. Estamos hablando de las regresiones, ¿no? También hay uno, vida después de la muerte, mucho. Hay muchas cosas muy buenas en YouTube. Claro, también hay basura, ¿no? En la Biblia, solamente les voy a citar, también se los voy a mandar. Hay una persona que estudia muy bien los diferentes artículos, pero cuando Jesús iba al monte los dos olivos, le dijo a los apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces, uno le dijo, eres el regreso de Juan Bautista. Pero resulta que Juan Bautista era primo de Jesús, era la comunidad de los esenios como Jesús, y él acababa de morir hace poco. Entonces, para uno volver, según esta hipótesis de la reencarnación, necesita haber muerto y volver a coger forma, ¿no? Encarnar. Entonces, Juan Bautista hacía poco había muerto, no era. Otro dijo, eres el regreso de Elías, hecho hombre. Elías, ya saben, fue un profeta, yo creo que el más famoso de la antigüedad, y tampoco dijo nada. Y Pedro dijo, eres el Hijo de Dios hecho hombre. Y tampoco dijo nada. Pero le quedaba mal a Jesús decirle decirle, me disculpan la palabra, pero esto también lo sabe el maestro Estrada, qué brutos, llevan 3 años conmigo y todavía no saben quién soy yo. Entonces, ahora, ¿qué dice en el creo? Creo en la resurrección de la carne, la vida perdurable. Amén.
Bueno, ya como para ir terminando, no me demoro 10 minutos más. Hay un libro que se llama La reencarnación, el eslabón perdido del cristianismo. Ese libro yo supe de él por una revista española y de una vez fui a una de las librerías esotéricas en Bogotá y no, había salido en España y a Colombia duró más de 20 años en llegar, imagínense, y no se encuentra. Ya llegó y enseguida se desapareció. Hay los que hablan de las teorías conspirativas, que llaman los señores de negro. Y cuando sale un libro que así como que va a revolucionar la humanidad, vienen y los compran todos y los queman. Bueno, pero encontré algo que voy a comentar. Un momento. Ya. Este es un video que les voy a mandar cortico. Dice, ¿cómo desapareció la reencarnación del cristianismo? Por un investigador inglés. Dice, en el cristianismo, en sus primeros años, aceptaba y vivía plenamente la reencarnación. En el concilio que hubo en el 3012, convocado por Constantino, recuerden que Constantino fue un emperador muy famoso y sanguinario, él fue el que se le apareció en sueños y que decía, si adoptas este emblema, este estandarte, vencerás. Y era un estandarte con la figura de la cruz cristiana, ¿no? Ese se llamó el Concilio de Constantinopla. Allí el concepto de salvación solo que podía ser a través de la iglesia. Entonces, este historiador plantea, pero la iglesia, ¿qué le iba a convenir decir? Que si usted volvía a nacer, se iba a salvar en otro movimiento. Imagínese, si usted nacía en la India o aquí en los chichas de, de Bogotá, los muiscas, entonces no convenía, ¿verdad? Además, Constantino quería hacer una cruzada y entonces para ir a matar allá a los musulmanes, ¿no? Los sarrajenos. Y entonces el pueblo decía, pero Constantino, ¿acaso no sabes que si matamos nos matan? Y entonces como fueron quitando eso, ¿no? Eso mataban gente, a los miedos. Por ejemplo, Orígenes, que fue un pensador muy famoso de la iglesia, fue desterrado, sus monjes, que eran los originistas, masacrados. En el concilio de Constantinopla de 553, o sea, casi 300 años después, el emperador Justiniano sacaron en el concilio 15 anatemas contra las ideas de Orígenes, y ahí desapareció la idea de la reencarnación. Es un eslabón perdido del cristianismo, lo más importante. Sin embargo, había movimientos que seguían creyendo en la reencarnación, y hubo una que se llamaban los paulistinos. En el siglo VII los masacraron. Después vinieron los borgomitas. En el siglo X también los masacraron. Los cátaros son los más famosos de la historia más reciente. Hubo persecuciones acerca de ellos desde 1202 hasta 1222. Masacres, no. Se considera que esas masacres fueron peores que las de las cruzadas, ¿no? Y de los modernos, hay muchos. Está, por ejemplo, Krishnamurti, lo voy a mandar. Está Francisco, ¿me escucha? Silenciar tu micrófono. ya desbloqueé el micrófono, gracias. Entonces les voy a contar mi experiencia personal. Seré breve. Y todo lo que va a decir es sin orgullo, por favor. En la presentación hablaron de que yo estudié agronomía, que trabajé 14 años en flores de exportación, pero llegó un momento en que los químicos me estaban afectando. En las flores se usaban muchos químicos para que las flores que ustedes vean en Walmart, en cualquier de estos super almacenes, sean bien bonitas.
Pero cuando estaba de agrónomo, entonces mi papá, él decía que le tenía mucho miedo a la pelona, o sea, a la muerte. Comenzó a perder la conciencia, llegó un momento en que no reconocía al yerno, que estaba más cercano a él, e incluso un día le dijo a mi mamá, ¿y usted quién es? Entonces yo le comencé a poner música especial, ¿no? Espiritual, así hablaba Zaratustra, de Strauss, y otras canciones o música que trabaja en el séptimo, sea la hipófisis pineal. Eso también estaba concierto de Aranjuez. Bueno, entonces él duró así como 15 días todo perdido y después volvió a recuperar la conciencia, ¿no? Y decía que había estado en compañía del tío Man, que era un tío que ya había muerto, de mi abuelita, dice la abuela, y otros familiares por parte de él, hermanos y hermanas, ¿no? O sea, había estado en el túnel. Y todo tranquilo. Entonces dijo, tráigame un abogado. Y entonces mi mamá y mi hermana le dijo, pero usted confía en Pacho. O sea, yo, Francisco. Y entonces yo escribí en una hoja, tal cosa para fulano de tal, tal y tal cosa. A mí no me dejó nada porque ya me habían dado ocasión. Eh, Eso a nivel de personal. También tomé algunos cursos de regresiones. El último fue de Brian Weiss. Estuve un tiempo haciendo la Brian Weiss, pero yo le decía en broma, en serio, que mejoraba, ¿no? Ahorita no estoy haciendo, pero cuando la hacía era solamente para algún caso de terapias que veía que la persona no evolucionaba, ¿no? En una ocasión me encontré con una amiga en Cali que me decía, yo no estoy de acuerdo con esas regresiones porque a una señora conocida se le hicieron y resulta que en esa regresión salió que ella había sido esclava en un barco negrero, claro, una afroamericana, afro simpática y todo eso, y el capitán del navío se aprovechaba de ella todas las noches, ¿no? Y resulta que en esta encarnación ese capitán era el papá de crianza, ¿no? La quiso como si fuera hija suya, le dio la educación y todas esas cosas. Y entonces cuando terminó la sesión de regresión, le preguntaron que cómo sentía. Entonces lo primero que ella dijo, ahora sí tengo motivos para odiarlo. Imagínense, se quedó en el pasado. Eso es como cuando se celebraron los 50 años de los campos de concentración de los alemanes. Entonces, uno de los que estaba allí y más hablaba decía, es que los odio, es que no sé qué, todo lo que me hicieron sufrir. Y entonces uno de los compañeros dijo, todavía estás prisionero de los alemanes. Eso pasó hace más de 50 años y todo todavía es como, pues por favor, eso es para trascender, o sea, de pronto para cuestiones terapéuticas. Pero nuestro amigo Deepak Chopra dice, ¿quieres saber cómo será tu salud mañana? Entonces mira perdón, ¿quieres saber cómo será tu salud hoy? Mira tu pasado. ¿Quieres saber cómo será tu salud mañana? Mira tu presente. O sea, aquí está todo. Entonces, les comentaba que en Buga había dictado una conferencia sobre este tema, después de una gran pesquisa en muchas religiones y textos. Entonces me encontré con un amigo en Cali que se llama Álvaro Antiguo, algunos de ustedes lo conocen. Me dijo, Pacho, ¿y qué va a hacer esta semana? Entonces le dije, no, pues voy a estar en Cali también en una conferencia, el miércoles en Buga, perdón, en Palmira y el jueves en Buga, que después tenía que ir a estudiar gerontología, fin de semana, prácticas y todo eso. Entonces me dijo, ¿y eso para qué sirve? Miércoles. Miércoles es una expresión colombiana, ¿no? Y entonces lloré esos 2 días y imaginé, no, ¿y ahora qué hago? Y entonces, eh, al terminar la conferencia dije, bueno, esto simplemente lo dije como información, de pronto para algunos de ustedes motivarlo, que investiguen más, pero lo importante es el presente, tenemos que vivir cada instante intensamente, apasionadamente, como si fuera el último. Y salí corriendo porque mi bus salía para Bogotá 5 minutos después. Entonces, es lo que quiero decirle. En uno de los cursos que tomé ya para ir terminando, de regresiones, nos dieron alguna técnica, ¿no? Entonces,
Yo al acostarme dije, quiero soñar en una vida pasada, ¿no? Hice ciertas técnicas de respiración que nos habían enseñado, tranquilidad, meditación, y sí, resulta que soñé que era el jefe de una tribu de esas, todavía usaban el arco y la flecha, y de pronto otra tribu nos invadió, nos atacó, y entonces, claro, nos tocó ir, pero como siempre, el líder va detrás, no adelante, porque corre más sino atrás defendiendo a su gente, y entonces una flecha que lanzaron me dio en la pantorrilla, todavía me duele. Y no, qué pesadilla, y entonces me alcanzaron y los otros no querían dejarme, y yo, córranle, sálvense, y yo, no. Pero cuando colocaron las flechas y las lanzas cerca a mi cara, me di cuenta que me estaban mirando con amor, ¿no? Y me desperté, pero es una pesadilla, no se la recomiendo. Repito, vivamos el presente, el aquí y el ahora, en forma intensa, apasionada. Listo. La siguiente diapositiva. Ya para terminar, repito, este es un tema del doctor José Manuel Estrada, y gracias a usted, gracias a él, y gracias a todos. Ya, Alma, regresamos al screen original, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Puedo leer algunas preguntas y observaciones del chat? Sí, adelante, pero más hace favor y quitas esta lámina para ver a mis amigos y amigas. Gracias. Lo podemos poner en pantalla grande, galería. A ver, se supone que ya... Todavía... ¿dónde está? Bueno, tranquila, comienza a leer. Pero ya lo veo a usted. Sí, pero yo quiero que amplíe la pantalla, o sea, que queden los... Permítame. ¿Que yo cierre el chat? No, que se vean los 30 personas o los que hay. No, es que ya dejé de compartir. Bueno, listo, no te preocupes. A ver, Me hace el favor y me lees ahí en el chat las preguntas, sí. comentarios. Aquí dice, si la era de Aquarius, si en la era de Aquarius las escuelas eran de línea solar, entonces en la era de Piscis eran de línea lunar, dice Josué. Bueno, Josué. Sí, ya, Josué, es Josué, con H. Josué, gracias por venir. No, en ambas eras hay de todas las escuelas, ¿sí? Pero la era de Piscis está considerada como negativa, no en el sentido de mala, sino que el saber se ocultó, ¿sí me entiendes? Se recogió para que no fuera destruido. Y en esta era Acuario es solar, positiva, pero están de todas las tendencias, ¿sí? Por decir un ejemplo, conozco una institución que se llama SOA, Suprema Orden del Acuarios. Ahí hay personas que son solares, pero hay otros que son solares con tendencia lunar, otros que son lunares con tendencia, ¿sí me entiendes? O sea, hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que importa es la tónica general, ¿sí? O sea, una era de luz, de ciencia, de ampliación. Gracias, Josué. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver. Dice, ¿cuántas reencarnaciones hay en total? Bueno, esto es un tema polémico. Algunos hablan de 125, ¿sí? Sin embargo, Buda, que fue uno de los duros, dice el número de mis reencarnaciones es mayor que todos los arbustos que existen sobre el planeta Tierra. Los arbustos son las planticas menores de 1 metro. Entonces, imagínense. Ahora, no le preguntan a Buda si él estaba hablando desde que éramos microorganismos, amebas, o si estábamos hablando del momento en que éramos seres humanos. En realidad son muchas. Permítame una anécdota de Buda, uno de los personajes que más me gusta, y el cual Deepak Chopra escribió un libro sobre Buda, otro sobre Jesús y otro sobre Mahoma. Entonces allí
em, la primera discípula que tuvo Buda, era una mujer. Entonces llegó con su hijo que acaba de morir y llegó al templo donde estaba Buda o el sitio, la pagoda. Le dijo, Buda, salva a mi hijo. Entonces Buda le dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Sí me entiende? Hay leyes que hay que cumplir. Entonces ella insistió tanto ese amor de madre por su único hijo, su amor, y entonces le dijo Buda, bueno, trataré de hacer algo, consígueme el grano de mostaza de una casa donde no haya muerto nadie. Y entonces ella salió corriendo toda feliz, y entonces tocó a la primera casa, señora, por favor, la señora que le abrió, regáleme una semilla de mostaza, que mi hijo acaba de morir, y el señor Buda me dijo que si le llevaba una semilla de mostaza, entonces él resucitaría a mi hijo. La señora dijo, no, qué pena, hace 15 días murió un tío. Y salió siguiendo, tocaba con ansiedad y no, qué pena, y él murió, no, y en todas las casas, y por fin una casita ya a las afueras del caserío. Caserío es una comunidad pequeña, ¿no? Y entonces, nada. Entonces regresó toda apesumbrada, donde Buda puso su hijo muerto a los pies de Buda y le dijo, enséñame lo que nunca muere. Y fue la primera discípula de Buda, es más, alcanzó la iluminación. Bueno, otra anécdota sobre nuestro amigo Buda. Resulta que cuando él desencarnó, alcanzó la iluminación y está ya entrando a Nirvana, es una figura, ¿no? Paraíso muy bonito y todas esas cosas. Escuchó los gritos, las lamentaciones de la humanidad y volvió a mirar, que quiera hacer ruido tan extraño y, y estruendente, ¿no? Y era la humanidad sufriente que venía lejos, algunos más lejos que él, pero él ya había pisado la puerta con el pie derecho a entrar al cielo. Sin embargo, dijo, no alcanzaré, no entraré hasta que todos ellos no alcancen la iluminación, hasta que sepan cuál es la causa del dolor y todas esas cosas que sabemos de Buda. Claro que sabemos que Buda entró allá, pero eso es el papel de muchos maestros que acá están aquí el sexto grado y en la próxima vienen como séptimo grado a ser de guía, de rompeolas para la humanidad. O sea, es un servicio perfecto. Siguiente pregunta. Gracias, Alma. Luis Serrano tiene la mano levantada. No sé si quiera abrir su micrófono, por favor. Bueno, creo que no. Hola, hola. Buenas Sí, noches. Hola, adelante, sí, Luis. adelante. Sí, muchas gracias por compartir, por esta ponencia. Y yo, tengo a manera de un poco un testimonio y una duda, porque mi padre acaba de morir hace 3 meses, el 1 de noviembre, pero pasó una anécdota que me llamó mucho la atención, porque resulta que en la casa donde vivió mi padre cuando era niño, ahí vive una de sus hermanas y una vecina que conocía a mi papá desde esa época, desde que era niño, no sabía que mi papá había fallecido. Entonces, mi tía, la hermana de mi papá, se encuentra a esta persona después de 3 semanas y le platica, pues, el suceso, que mi papá había fallecido. Y esta persona empieza a llorar y le dice a mi tía, hoy acabo de soñar con tu papá, bueno, con su hermano. Y en el sueño me dijo que les dijera que estaba bien, que estaba con su hermana, la que había fallecido mucho antes.
Y entonces, también en el sueño de esta persona, le dice a mi tía, y por favor diles que cuiden a mi hermano, el mayor. Y este hermano acaba de fallecer hace 20 días, ¿no? Y bueno, eso yo lo traigo así como duda y como, pues no sé qué respuesta hay hacia eso. No sé si alguien sabe algo o si tú sabes algo al respecto. Y por otro lado, mi papá fallece justo el día de su cumpleaños, fue el 31 de octubre, y fallece durante esa madrugada, es decir, fallece el 1 de noviembre, de forma repentina. Estaba dormido y de un paro cardíaco. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería platicar. Muchas gracias. Gracias a ti por su compartir, Luis. Y hay energías tan fuertes que a veces, recuerden que les comenté que hay esposas sensibles que captan la energía del muerto y se les aconsejas que se muden o cambien las cosas. Entonces eso pasó con su papá, ¿no? Una energía fuerte que impactó a su vecina, por lo que ya la conocía hace tiempos, que era más sensible y le transmitió ciertos mensajes. Dentro de las persecuciones que hizo la iglesia, un personaje muy famoso, que incluso hay una película en Netflix que se llama Cardes, K-A-R-D-C, un médico famoso que conseguía personas muy sensibles que servían como medio. En la Suprema Orden de Acuario, el doctor de Estrada dice que no se va a hacer hipnotismo ni estas cosas, ¿no? Porque ya es renovar o remover situaciones que a lo mejor no podemos manejar, ¿no? Y entonces él hablaba de esas energías, ¿no? Y las invocaba, pero se aconseja no, mejor dejarles quieta. Entonces, ustedes hicieron bien el mensaje, y si pudieron cuidar a su tío, el que murió hace poco, pues bien. De todos modos, a veces se manifiestan así, ¿no? Estoy bien, donde estoy mejor que donde estaba antes. Y mi suegro también murió el día de su cumpleaños. Entonces, es como un cerrar ciclo, ¿no? O sea, terminar una ronda para después comenzar otra, ¿no? Entonces, aprovechan ese momento y para los que saben de cosmobiología, se está en la casa 12, que es la del exilio, el destierro, la muerte. Entonces, repito, se aprovecha ellos para cambiar de su etapa evolutiva. ¿Alguna otra pregunta? En el chat Sí, dice Josué, gracias por tu compartir, Francisco. Reafirmó que las cosas que catalogamos como una catástrofe, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, es una arquitectura perfecta y hermosa. De ahí la importancia de la aceptología que mencionas. Luego, Sandra dice, en Netflix hay un documental muy bueno de reencarnaciones de niños reales. La muerte no existe, por eso los que tienen oportunidad de volver cambian sus vidas. Buena exposición, Francisco. Dice Josué, estoy seguro que dentro de pocos años ya será comprobada la reencarnación. Los avances tecnológicos han potencializado la medicina cuántica. Y Mari Hilario dice, muy agradecida por tu compartir. Marta dice si tendría que dejar su teléfono para obtener los nombres o títulos de los videos que habla usted, que habló. Luego dice, excelente plática, Josefina. Y Patti Correa dice, ya todo bien. Bueno, es con respecto a su computadora.
Muy buena charla, dice Eva R. Y dice, doctor, ¿cómo afecta el cambio? Ay, aquí ya no se ve. ¿Cómo afecta el cambio climático a la evolución del planeta? Pregunta Berta. Y Bueno, ya no hay más. gracias por los buenos comentarios. Sí, indudablemente los que han estado en el túnel regresan completamente cambiados, ¿sí? Es como una segunda oportunidad que les han dado. Y entonces, claro, en todo hay sus excepciones. Hay algunos que no cambian sino muriéndose. Pero es importante la experiencia del túnel, ¿no? El cambio climático sigue siendo polémico, sigue siendo algo político. Como ingeniero agrónomo he estado interesado en esto. El último estudio que leí fue que el porcentaje del carbono que llega a la atmósfera no es tan crítico como plantean las personas, ¿no? Tanto los que luchan contra el cambio climático como los científicos. De todos modos, debemos cuidar nuestro planeta Tierra, ¿sí? Es nuestra casa, nuestro hogar. Es como si alguien estuviera fumando de la habitación. Por eso los servicios, sitios públicos, restaurantes y todo eso está restringido el fumar y otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar. Hay una película en Netflix que se llama La Gran Mancha del Coral, de cómo las formaciones de coral, por ejemplo, en Australia, había más de 2000 kilómetros. Entonces, el coral permite que a su vez haya plancton, o sea, las algas y todas estas cosas, que son bosques. Mucho, uno se mete ahí y, ¿cómo se llama? En bucear, y eso es gigante. Y entonces se han ido destruyendo y se mueren los corales y a su vez toda la fauna y todo el plancton y todas las algas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, la cuestión del cambio climático. Es mejor, digan lo que digan los de ambos bandos y ponerle atención. Y mientras tanto, podemos comenzar con nuestras cosas cercanas, ¿no? Reciclar, hacer lo que nos corresponde a nosotros. En una ocasión el maestro Estrada decía, una conferencia que dictó en la Universidad Javeriana en 1974 en Bogotá, decía, yo hago mi parte, Dios tiene que hacer la suya. Entonces cumplamos con nuestra responsabilidad, con nuestra parte. Que así sea un aparente granito de arena, sirve. Y me acordé de una anécdota muy famosa que usan en las clases de paradigma, ¿no? Estaba un muchacho joven, así como Simón, en una playa de México, cogió una estrella de mar y la tiraba, se agachaba, la tiraba a regresar al mar. Entonces pasó un científico que estaba de vacaciones y dijo, ¿y qué haces? Y dice, no, pues estoy eh, regresando estas estrellas al mar, pero resulta que la playa estaba llena de estrellas del mar. Y entonces el científico le dijo, pero no tiene caso, eso no tiene ningún significado. Entonces el muchacho cogió otra estrella de mar y la tiró. Dice, para esta estrella sí tiene significado. Al otro día el científico llegó temprano y comenzó a ayudar a echar estrellas de mar al océano. ¿Sí me entienden? Hay miles. Ya para terminar esto, en Buenaventura nos comentaba nuestro amigo Constancio Ribaudo, por las mañanas los que vienen cerca de la playa, es el Océano Pacífico, cogen toda la basura, botellas, papeles, y los quitan de la playa. Queda impecable. A las 8 de la mañana, cuando llegan los turistas, eso está impecable. Pero a las 6 de la tarde el mar ha vuelto a traer. Sin embargo, ellos siguen haciendo su labor, ¿no? Su servicio. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud?
Dice Luis Serrano, Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. Es un buen libro. Sí, gracias, Luis. Serían todos los comentarios. Francisco. Gracias. Ella es una médica austriaca, ya murió, escribió varios libros y comenzó a hacerlo a través de sus pacientes que estaban agonizando, habían estado en el túnel y le contaban experiencias que habían vivido, ¿no? Incluso hay un libro que se llama El Pesador de Almas. Es un médico que también le inquietaba estas cosas y consiguió aparatos tan sensibles que colocaban allí a la persona que ya sabían que se iba a morir, ¿no? Y entre el momento que estaba vivo y el momento que moría, disminuía su peso 30 gramos. Entonces decía que el peso del alma era 30 gramos. Se llama El Pesador de Almas. Este es un tema bellísimo, fascinante. Bueno, espero que... Sí, eso era todo. Le agradezco mucho su asistencia. Luis, Josué, Lidia, Marta Mora, Alma Delia, Diva, Odulia, Luz Marjorie, todos los que tienen Galaxy, Samsung, José Adames, Pati Correa, Charis Río Verde, OmniPlus, Ana Castillo, Rosa María, Guadalupe, Beatriz Rodríguez. Ah, por fin pudo entrar Beatriz. Dulce Sánchez, espero que siga siendo Dulce. María Hilda, Gloria Chávez, Moto 20, Eva Rodríguez, gracias Eva. Beatriz Galicia, gracias. Sandra, Josefina, Belta Carvajal, gracias. María Hilda, Gloria Chávez, Josefina y todos los demás. Digo todos los demás porque cuando yo doy una conferencia, yo se la ofrezco a todos los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominios, tronos, querubines, serafines, espíritus superiores que rigen el planeta Tierra. Y a ustedes también. Gracias, gracias. Gracias, Pachito. Gracias, Francisco. Pues a nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana y de la Casa Sede Norte, Instituto Tonantzin, en el norte de la Ciudad de México, agradecemos su asistencia, su tiempo y sus comentarios. Seguimos en contacto para próximamente invitarles a la siguiente plática. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones, hasta Bendiciones. pronto. Gracias, Gracias. gracias, Gracias. gracias. Gracias, muy interesante. Gracias.